Amigos de P1 o amigos de P1, como diría el protagonista de la nota de hoy, de esta historia de hoy, Rafael Calafell. Es la primera vez que nos dicen en alemán el nombre. Lo han dicho alguna vez en inglés. P1, dice nuestro amigo Gustavo Rosso de Minnesota, de Estados Unidos, pero nunca nos había dicho P1. Pues Calafell, el protagonista de hoy, así inició esta entrevista, que marca también un hito para nosotros, para Mauro, Feito y para mí, para P1 en general, porque representa haber puesto un pie nuevamente en la actividad internacional, algo que repetiremos a lo largo de este año, gracias a Dios, y si Dios quiere, porque hemos podido conseguir algunos modos de volver a solventar algunos gastos de coberturas internacionales, sino que además es porque P1, a partir de este programa, comienza una alianza de contenidos con Motorius, una producción argentino-alemana que encabeza Maxi Palocini, nuestro querido amigo Maxi Palocini, que es aquel que nos consiguió el Torino junto a José Manuel Balbiani en 2018 para entrar a Nürburgring con un Torino después de 1969, cuando había ido por última vez un auto de esos para la misión argentina de Juan Manuel Fangio y de Ica Renault. Maxi Palocini tiene una producción referida al mundo de los autos y de las carreras de autos en Berlín, en Alemania, y a partir de esta alianza que hemos hecho empezará a compartir contenido con nosotros. Esta entrevista la grabó él y el contenido vamos a compartirlo entre Motorius en Alemania y P1 en Argentina para toda la enorme audiencia de habla hispana que tenemos, gracias a Dios. Así que bueno, simplemente es darle la bienvenida a Maxi, a Motorius, a P1 y estar orgullosos también de haber sido elegidos por ellos para intercambiar nuestro contenido artístico. Dicho esto, que para nosotros es muy importante, porque nos permitirá hacer otro tipo de coberturas en Europa sin tener que trasladarnos desde aquí, hablemos de Rafael Calafell. Rafa es un ingeniero, un técnico argentino con una enorme trayectoria. Es quien ha probablemente sido nombrado más veces por Norberto Fontana que por otros pilotos, pero también por Víctor Rosso, por Alberto Canapino, por Adrián Hahn, en determinados momentos de su carrera deportiva. Pero fue Norberto Fontana quien más real se le dio a la importancia del trabajo de Rafael Calafell cuando ganó aquel campeonato de Fórmula 3 alemana en 1995. Rafa empezó en Argentina, nació en Santa Fe, se crió entre Santa Fe y Esperanza, compartió con Enrique Scalabroni cuando Scalabroni trabajaba en Avante, aquí en Buenos Aires, antes de emigrar a Europa. Sus primeras experiencias con un Fórmula 4 terminó haciendo un TC2000, un Renault 18 de TC2000 para Horacio Varela, piloto de Esperanza, provincia de Santa Fe. La historia es realmente fascinante y una vez más, y esto quiero rescatarlo porque vale la pena, porque lo hemos comprobado a lo largo de muchas ediciones de P1 y de muchas historias que han pasado y seguirán pasando, la cualidad del ingeniero, del mecánico, del técnico argentino para desarrollar con pocos recursos, pero mucha imaginación y sobre todo con mucho ingenio, algún elemento técnico se vuelve a ver visto, expresado, reflejado en esta entrevista. Habrá alguna historia interesante de Argentina, una muy interesante de su llegada a Italia, donde recaló por primera vez cuando decidió irse en 1985 al viejo mundo a intentar triunfar en el automovilismo europeo, cosa que consiguió y vaya cómo. Primer capítulo de Rafael Calafell, llegaremos desde sus inicios en Argentina hasta la obtención del campeonato europeo con Enzo Coloni a finales de 1985 y su salida de Italia hacia Alemania para recibir a Víctor Rosso y correr al año siguiente en el campeonato alemán de Fórmula 3, que empezaremos a recorrer la semana próxima. Bienvenidos a P1. Yo nací y crecí en el centro de Santa Fe, prácticamente detrás de la Casa de Gobierno, y en la esquina de la Casa de Gobierno precisamente había un bar que se llamaba Los Constituyentes. Yo habré tenido 11 años, algo así, y en ese bar se juntaban los tuercas o pilotos
y pilotos de aquella época, santafesinos, que eran Matraca Prono, Héctor Matraca Prono, Cucho Gervasoni, Luis Castorcito Grossi, Reutemann. O sea, eran toda gente que a su modo y en su categoría ya representaban a Santa Fe. Y bueno, y eso fue para mí un poco estar en contacto con esa gente y no solamente verlos en el bar sentados tomando algo, sino que también llegaban al bar cada uno en su respectivo vehículo. Y bueno, no quiero dar nombres, pero también se armaban unas lindas picadas ahí alrededor del Parque del Sur. Y bueno, todo eso fue para mí un poco una inyección, que fue un poco el haberme llevado a gustar de esto. Muchas veces los pilotos, cuando llegaban al bar, daban la vuelta en la esquina, pero no despacio. Entonces, nosotros que ya sabíamos que iban a llegar, o que iban a pasar, o que iban a hacer picaditas, o cosas así, nos sentábamos en el cordón de la vereda, ya te digo, con 11, 10, 11, 12 años, y veíamos todo eso, era fantástico. En mi familia no había, digamos, una gran inclinación o pasión por el automovilismo, ya que mi padre era más partidario del fútbol, mi madre fue profesora y directora de centros de educación física. Siempre estuvimos ligados al deporte, pero no al deporte mecánico. Eso fue una cosa que más que nada yo la fui mamando o recibiendo de otra gente un poquito más lejana de mi familia, en Esperanza especialmente, donde tenía primos que ya estaban andando en moto o en karting, y bueno, con ellos fuimos creciendo también juntos, la familia de Oscar y Omar Simonuti. Son chicos que me ayudaron también muchísimo cuando en algún momento decidí correr en karting, o quise correr en karting, y mi padre me dio el gusto comprándome un karting súper usado, que no andaba ni para atrás. Nos cansábamos de empujarlo y no arrancaba, pero me dio, digamos, la posibilidad de aprender técnica, porque fue uno de los motivos por los cuales mi padre compró algo usado y no algo nuevo, una por una cuestión de dinero y otra porque era también la forma de que yo aprendiera. Entonces, bueno, así fue que también fui haciendo mis primeras armas dentro del automovilismo. Corrí 1 año y medio, casi 2 años, pero me di cuenta de que yo no era un gran piloto y podía hacer nada más que gastar dinero y para nada. Pero yo quería estar en el ambiente, quería seguir preparando el karting, quería seguir preparando, limando los motores. Era para mí, digamos, la finalidad era esa, estar en el ruido. Entonces era ahí donde buscaba de qué manera puedo aprender algo. En la revista Corsa o Automundo siempre aparecía alguna nota de algún técnico argentino, o de Berta, o de Orlando Ríos, que Orlando en su momento había editado un libro en el año 73 o 76, creo, que fue un poco la Biblia de muchos de nosotros. Y yo en esa época creo que logré, no sé si fotocopiar o qué, de un libro de él, que alguien lo tenía en Santa Fe. Logré fotocopiar un par de hojas donde se hablaba de sobrevirancia y subvirancia, que para mí era se va de trompa o se va de cola. Y era entender, cosa que Orlando explicó muy bien en su momento, con palabras muy simples, cómo se puede corregir una subvirancia, una sobrevirancia, con alerón, con suspensión, con barras antirrolido. Claro, yo tenía 14 años, 15 años, estaba aprendiendo todo eso, todavía había cosas que no las entendía en la dinámica del auto. Mientras ese tiempo de karting, o al final de ese tiempo, conozco a Carlos Copich, un chico de Santa Fe, que en ese momento estaba armando un Fórmula 4, pero era
una historia sin fin. O sea, armar un auto de cero era casi imposible. Él llegó a hacer la carrocería, pintar y una serie de cosas, pero faltaba poner el motor y demás. Entonces un buen día surgió la idea o la posibilidad de comprar un Tulia 10 de Héctor Safrea, que antes había sido de Jorge Balangione de Esperanza. Ese auto era un muy buen Fórmula 4, ya empezaba a ser obsoleto porque ya había Tulia 12, Tulia 14, no me acuerdo bien, pero ese era un auto bien hecho y con un motor 850 que creo que lo había preparado Oreste Berta. Entonces se tuvo la posibilidad de comprar ese auto. La idea era de comprarla a medias entre los dos, pero a mí no me daba el cuero como para tanto. Entonces lo terminó comprando Carlos y Carlos debuta en el año 76 en Las Flores. Me acuerdo que fuimos juntos y fue gracias a que la gente de Rombo Automotor de Santa Fe ayudó o colaboró económicamente para que Carlos pudiera correr y debutar en la Fórmula 4 Argentina y nos dio una Gladiator, me acuerdo, para ir tirando el tráiler o puesta atrás en la caja de la camioneta, no me acuerdo bien. Así nos fuimos a Las Flores con la emoción de Carlos Copich como piloto, de debutar en la categoría y yo ayudando en todo lo que podía. No era un mecánico experto, pero íbamos aprendiendo juntos a alinear el auto y hacer todo lo que era necesario, siguiendo las recomendaciones de Safrea y de los técnicos que habían trabajado con ese auto. Con Carlos trabajé durante el 76, hicimos otras carreras también, Marco Juárez, Buenos Aires. Lamentablemente él tenía muchas ganas, pero lamentablemente económicamente no era fácil. Y en el año 77 empecé a trabajar con Salvador Macaño en la Fórmula 4 con el equipo de Adamo, era el equipo SKF. Y con él competimos ese año y como el auto no andaba, había algunos problemas con la preparación del motor, entonces se decidió, Salvador en ese momento decidió ponerse de acuerdo con Juan Reibet, quien nos diera los motores, pero nos tuvimos que ir del equipo donde estábamos. Entonces Salvador me dice, mira, conseguí un garage en La Boca, en Buenos Aires, pues estábamos trabajando en Villa Urquiza, en el equipo de Adamo, competición. Y conseguí un garage en La Boca y ahí podemos preparar el auto. Rafa, te venís conmigo, lo haces vos prácticamente solo, después de las carreras vendrá algún amigo a ayudarnos y qué sé yo. Y yo medio audaz también, porque no era que tenía una gran experiencia, ya había empezado a ayudar a otros y a trabajar. Le digo, sí, cómo no. Y bueno, y así fue. Y el taller, el garage en La Boca era un gallinero. Me acuerdo que en invierno unos tornillos ahí, porque tenía 3 paredes y la otra era un alambre tejido, o sea que aislación cero. Bueno, yo solo ahí sacaba los motores, lo alineaba al auto, así, aprendí a alinear. Después también él me dio la posibilidad de modificar cosas en el Crespi que teníamos en esa época, un Crespi 14 creo que era, un Tulia 14. Así que es como que cuando yo le decía, mirá, hay alerones con mejor perfil, que tal vez anden más rápido, nos permitan andar más rápido en el circuito 7, por ejemplo, o un spoiler adelante más chico, o una trompa más perfilada. Ah, Cela, me decía, ¿cuánto necesitas? Y bueno, yo iba, compraba la chapa de aluminio, los remaches y así. Y bueno, como podía, doblaba, plegaba la chapa y así fui haciendo cosas. Porque a mí en realidad no me gustaba apretar tuercas y cambiar partes. No, a mí lo que me gustaba era crear, hacer. Yo había estudiado 2 años de arquitectura y con un poco de conocimiento técnico de la Escuela Industrial Superior. Y siempre me gustó el diseño. O sea, yo lo que veía en los autos era la parte constructiva del auto y eso era lo que realmente me apasionaba. En el año 77 fue un buen año porque terminamos terceros creo en el campeonato, no me acuerdo bien.
Pero ganamos una carrera el Día del Niño en el Autódromo de Buenos Aires, me acuerdo, que fue la primera carrera de Salvador. Y después, en el año 78, hicimos Fórmula 4 también junto con él, pero en una estructura de Jorge Litmanovich, Litma Competición, me acuerdo, en Villa Urquiza. Ese año fue un año muy peleado, con mucho trabajo, pero terminamos segundos en el campeonato atrás de Eliseo Salazar. Y ahí fue cuando surgió la idea de que Salazar se iba a Europa y que por ahí Salvador también, si podía, se iba a Europa, y ahí yo ya me había embalado para irme juntos. Pero lamentablemente Salvador tenía sus compromisos con la familia, con la industria de la familia en Coronda, y no podía dejar el país tan fácilmente. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Año 79, arranco el año con Salvador Macaño, pero trabajando en Avante. Porque al irse Eliseo Salazar, Hugo Videla y los hermanos Famá le piden a Salvador, que en ese momento era el subcampeón, de correr para ellos. Entonces yo fui como mecánico a trabajar a Avante, en Aedo. Para mí una nueva experiencia. ¿Y a quién conozco ahí? A Enrique Scalabroni, que todavía estudiaba en ingeniería y trabajaba allí en el diseño y la parte técnica de los autos. Para mí fue una gran ocasión para trabajar junto con él, porque es una persona que siempre digo que está muy cerca de ser un genio, o es un genio realmente. Enrique, en su momento armábamos el chasis de Fórmula 4, pero en ese momento en Fórmula 1 se utilizaban los autos con efecto suelo, los wing car. Entonces, lógicamente, Enrique, ¿qué hizo? Diseñó dos pontones, izquierdo-derecho, para el Fórmula 4, y yo me encargué un poco de construir esos pontones, o sea, junto con los otros mecánicos de Avante, construimos los pontones. Y me acuerdo que con Enrique era una relación muy especial también, porque los dos vivíamos en el centro, o sea que cuando terminábamos de trabajar en el taller, él estaba en la parte técnica, en la oficina, yo estaba abajo, pero volvíamos al centro, viajábamos juntos, en colectivo, había que transbordar 2 o 3 veces, tren, colectivo, tren o algo así. Llegábamos al centro y nos íbamos a comer un churrasco a Pipo, por ahí calle Viamonte, Montevideo, no me acuerdo. Era un poco como decir, bueno, culminamos el día y nos damos una buena cena y charlábamos todo lo que habíamos hecho durante el día. Enrique, en esa época en Pipo había en las mesas manteles de papel. Venías con el rollo y te ponían el papel arriba. Entonces él en ese papel dibujaba, hacía sus sketches de lo que él iba ya pergreñando, lo que iba diseñando, lo que iba pensando,
Entonces me hacía los dibujitos, arrancaba ese pedazo de mantel, me lo doblaba y me lo daba. Y me decía, mañana cuando vos llegás, arranca haciendo esto. Que yo voy a llegar más tarde porque tengo que ir a la universidad. Me acuerdo que armamos ese auto con efecto suelo, con polleritas que subían y bajaban, con sistemas de teflón, con sistemas de resortes que las mantenían pegadas al piso. Una cosa de locos era. En ese momento lo veías en Fórmula 1 nada más y ahí había que hacerlo funcionar. Me acuerdo que una vez fuimos a correr, una de las primeras carreras fue en Mendoza, y para poner a punto el auto, antes de correr en Mendoza nos fuimos a otro circuito en San Rafael, no me acuerdo dónde era, para tratar de poner a punto el auto, porque no habíamos tenido tiempo de ponerlo a punto en Buenos Aires. Todas esas experiencias de ir armando cosas insólitas, porque en esa época era insólita. Había gente que se oponía a usar eso en la Fórmula 4 porque consideraban que más que un elemento para mejorar la sustentación del auto al piso, era un freno dinámico, un aerodinámico, o sea, era muy discutida la cosa. Pero bueno, fue un paso que a mí me enseñó muchísimo también. Lamentablemente después yo dejé de trabajar con ellos, pero porque yo quería hacer más experiencia, o sea, ya ahí había hecho bastante experiencia en lo que era chasis, alineación, mantenimiento, pero yo quería aprender de motores. Y Juan Reibet en ese momento me ofreció la posibilidad de trabajar en Colón, provincia de Buenos Aires. Él preparaba los motores, pero también tenía clientes a los cuales había que hacer la atención integral del auto. Y uno de ellos era Miguel Ángel Solano, el otro era Jorge Zunino, no Ricardo, sino Jorge Zunino, y el otro Carlito Donati. Así fue como trabajé con Juan José Reibet, con los motores, aprendí un montonazo. Trabajé no fijo, pero sí estuve muchas veces en lo de Merigi, en lo del Colorado de TCM, por el tema de las cajas de Fórmula 4, y me enseñaron muchísimo también. Otra persona que a mí me enseñó muchísimo en materia de chasis fue Tulio Crespi. Considero es algo muy especial, Tulio, porque no fue solamente mi maestro, fue maestro de todos, desde mecánicos a pilotos, porque Tulio siempre tuvo esa bondad y esa hombría de bien de estar abierto a todo el mundo y de explicar, o de retarte también. A mí un par de veces me dijo, eso no se hace así, ¿eh? Una vez se enojó porque también hice unas modificaciones en las trompas y como diciendo, no me modifiques el Tulia, cosa que yo respeto tremendamente. Tulio aparte ha construido siempre un autológico, digamos, entre lo que era precio, posibilidades, no sé, toda esa gente a mí me enseñó muchísimo y les estoy muy agradecido también, porque si he logrado algo en la vida ha sido gracias a todos esos cúmulos de enseñanzas que me fueron brindando cada uno de ellos. Y bueno, pero en algún momento sentí que después de 3 años de estar viviendo en Buenos Aires y flotando en el aire, me tiraba un poco volver a Santa Fe. Bueno, así fue que volví a Santa Fe y en el año 80 Carlos Kern me ofrece o me pide que le haga el mantenimiento de su auto de Fórmula 4. Y así fue que empecé a trabajar en Esperanza. Y ahí le hacía todas las reparaciones, mantenimiento, puesta a punto, alineación del auto. Y así fue que, estando en Esperanza, lo conocí a Horacio Varela, que también en ese momento competía con un Fiat 128, o empezaba a competir con un Fiat 128 en el zonal santafesino, y me pidió que le atendiera el auto. Fueron años de trabajo con Horacio, prácticamente 81, 82, 83, 84, 85, hasta que me vine a Europa. O sea, fuimos creciendo, fuimos haciendo muchas cosas juntos. Se arrancó con un 128 de turismo santafesino. El primer año se anduvo bien, el segundo año ganamos el campeonato.
Después corrimos en Turismo Nacional con el mismo auto. Después, cuando en el TC 2000 se dio la posibilidad de correr con Fiat 128, también salimos al ruedo. Me acuerdo que hice una trompa más aerodinámica o más perfilada, sin andar pensando en el túnel de viento, sino que era un poco ver cómo hacen los otros, y en Europa especialmente. Y bueno, doblando, plegando chapa, remachando, hice una modificación. Son cosas que me dieron la posibilidad, o digamos, Horacio me dio la posibilidad de crear cosas, de hacer cosas. Y así fue cuando se vio que con el 128 tampoco se podía hacer frente al potencial de los otros autos. Decidió comprar un Renault 18 y bueno, ese Renault 18 lo hicimos prácticamente completo en Esperanza. Esperanza es donde trabajé muchos años, donde también conocí a quien es mi esposa, a Marta, y también muchísima gente con quienes seguimos manteniendo una relación de amistad. O sea, cada vez que voy a Argentina ya casi que ni voy a Santa Fe, sino que voy directamente a Esperanza. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo, y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo. Recuerdo que un día me dice: Rafa, compré una caja de cambio de un Fórmula 2, no sé si de quién, de la limitada Santa Fe, de la limitada entrerriana, de la Fórmula entrerriana, y la quiero adaptar en el Renault 18. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Si la poníamos como debía ir, teníamos 5 marchas para atrás y una para adelante. Entonces hubo que invertirla. Ahora, ¿cómo invertimos? La giramos y la ponemos cabeza para abajo, pero después podemos llegar a tener problemas de lubricación, o giramos el núcleo del diferencial, lo giramos 180 grados. Pero para eso había que hacer un núcleo nuevo, o sea, rediseñarlo y construirlo. Nada que ver con el original Hewland, pero porque iba a tener otras dimensiones. Pero había que también hacer las tapas laterales del diferencial, había que hacerlas desfasadas también para que los rulemanes pudiesen trabajar, los rodamientos. Bueno, así fue que me dice: ¿te animás a hacerlo? Y le digo: sí, cómo no. Entonces tomé todas las medidas estáticas, no teníamos plano, no teníamos nada. Directamente fui tomando las medidas y después, girándolo para el otro lado, traté de desplazar, hacer ese offset, desplazar la cantidad de milímetros y tolerancias necesarias. Bueno, para sorpresa, funcionó. Y fue algo realmente, para mí, fueron esos logros de decir, esto es lo que me gusta. Y hace un par de años, cuando estuve en Argentina, en un reportaje que me hicieron en Esperanza, me llevé una gran sorpresa, porque me dijeron que Oreste Berta, en aquellos años, 85, cuando Horacio Varela le comentó del diferencial, y Oreste vio el diferencial, el núcleo modificado, dice: ¿pero quién hizo esto? ¡Qué bien que está!, dijo. Son esas emociones, ¿no? O sea,
Es una satisfacción, es una alegría, después de tantos años también. Pero bueno, eso es algo que a mí me ayudó muchísimo para cuando vine a Europa poder trabajar, conseguir trabajo, y me ayudó a crecer también, porque el europeo está muy esquematizado en su trabajo, está todo muy definido, pero a veces ese tipo de modificaciones, reparaciones o mejoras no se hacen tan fácilmente. Bueno, en Esperanza trabajé hasta el año 85, hasta mayo del 85, que fue el momento en que decidimos con mi esposa venirnos a Europa. Fue una decisión un poco valiente, diría, de parte de ella más que mía, porque nos vinimos, y yo en ese momento no tenía trabajo en Europa. Nos vinimos directamente a Italia. Allí el único contacto que yo tenía, o la única persona que yo podía contactar para obtener algún trabajo, era Enrique Scalabroni, después de tantos años. Entonces me fui a Dalara, en Varano de Melegari, en Parma, para hablar con él y ver qué se podía hacer. Pero cuando llegué, Enrique se había ido a Inglaterra a trabajar a Williams y se me cayó el mundo, porque digo, uy, ¿ahora qué hago? Estoy solo acá. Pero bueno, tuve suerte de que en ese momento el ingeniero Gianpaolo Dalara, el propietario de la empresa, me dice, qué lástima, Enrique ya no está más acá, pero yo lo voy a llamar. Agarró el teléfono, lo llamó a Williams, habló, no sé si es con Patrick Head o con Frank, y le pidió hablar con Enrique. Y entonces, chao Gianpaolo, chao Enrique, sí, acá está Rafael, que dice que te conoce y que esto, claro. Dalara ha querido saber si yo era confiable o no confiable, si era realmente amigo de Enrique o no. Y Enrique dijo, confirmó, digamos, todo, y entonces Gianpaolo me dice, bueno, terminó la llamada y me dice, bueno, yo te recomendaría ir a Imola, que se corre el domingo, y ahí puedes hablar con algunos de los equipos que están usando chasis Dalara y ver qué posibilidades tenés de trabajar con ellos. Bueno, y allá me fui. Y ahí empecé mis contactos, digamos, con distintos equipos. Uno de ellos era Venturini Racing, pero me dijeron, mediados de junio no hay muchas posibilidades de trabajo, bueno, los equipos están todos constituidos, pero vamos a ver qué puede pasar. En 2 semanas es el Gran Premio de la Lotería en Monza, venite para allá y vemos. Bueno, así fue que estando en Monza, llegó a Monza el sábado, no tenía dónde dormir, y cuando la gente del equipo Venturini Racing supieron que no tenía dónde dormir, me dicen, bueno, acá tenemos la casilla, el camper, el motorhome, donde se cambian los pilotos, donde hacemos las reuniones, podés dormir ahí, y lo único que mañana a las 7 tenés que estar arriba porque llegan todos, así que tenés que estar preparado, ningún problema. Así fue. El sponsor de ese equipo era una fábrica de bizcochos, Di Stefani. El motorhome estaba lleno de paquetes de bizcochos adentro. Te imaginas que mi cena fueron bizcochos, mi desayuno fueron bizcochos. Pero bueno, ellos fueron muy gentiles conmigo, pero yo no tenía trabajo. Estaba ahí en la carpa, en ese momento corrían para el equipo Fabrizio Barbazza y Eugenio Visco. Y el domingo en el warm-up, porque era el Gran Premio de la Lotería, era un clásico de la Fórmula 3 italiana y europea. En el warm-up, Eugenio Visco se pega con el Dalara y le plancha el costado del lado del escape, o sea que los 4 tubos del escape se plancharon, se apretaron. Entonces no había repuesto.
Y prácticamente los mecánicos y el dueño del equipo tiraron la toalla. Dijeron, no, esto es irreparable. La suspensión podemos cambiar, podemos alinearnos de nuevo, pero el escape es imposible. Así que yo les dije, miren, si quieren yo pruebo de arreglarlo. Lo único que necesito es una llama, un acetileno, una agujereadora con una mecha chica, un alambre para hacer un gancho, un martillo, lógico. Y bueno, sí, bueno, pero si vos crees, sacaron los 4 caños, tubos, y en una morsa, en una mesita, me empecé a hacerlo. Y lo fui calentando con la llama y lo fui tirando para afuera. El agujero lo enganchaba con el gancho y lo fui tirando para afuera. Una paciencia de nano, ¿viste? Y lo logré. 3 escapes quedaron bastante bien, como si lo hubiese planchado un tintorero. El cuarto no tan bueno, pero cuando el dueño del equipo lo vio, dijo, chicos, pónganlo en el auto, que faltan tantos minutos, hay que salir a pista. Y así fue, corrió el auto. En ese momento me vieron otros equipos, lo que yo estaba haciendo ahí, claro, martillo, en sentido, ¿quién es el loco que está martillando acá? Y bueno, me dice Enzo Coloni, después que termina la carrera, me dice, quiero hablar con vos, venite a Perugia, a Toros Ultrasimeno, venite el lunes, te venís con nosotros, me dice, porque quiero hablar con vos. Y en ese momento yo había hecho un encuentro, había fijado un encuentro con un equipo de Fórmula 5, Fórmula Renault 5, Turbo, qué sé yo, por ahí en las inmediaciones de Monza. Eso lo tenía para el lunes. Pero entonces me quedé, fui a esa reunión el lunes y después pensé en otra posibilidad, que era el Popi Larrauri. El Popi corría en esa época con el Massimo Sigala, con esos Renault Turbo grandes, y había ganado en Nürburgring y el domingo, y el lunes ya estaba de vuelta. Entonces averigüé dónde vivía, y vivía en un residencial, así, como si fuese un hotel prácticamente, en las afueras de Milán, y fui a verlo ahí, sabía que vivía ahí. Entonces voy y llego y el recepcionista me dice, no, Popi no está, están festejando que ganaron ayer en Nürburgring, va a volver tarde. Entonces le digo, bueno, ¿puedo quedarme aquí y esperar? Y me dice, sí, no hay problema, si usted lo conoce, no hay problema. Bueno, perfecto. Llega el Popi a medianoche, tarde, y me presento, porque yo no lo conocía, lo habré visto en los circuitos en Argentina, pero nunca había tenido una charla con él. Y me dice, ¿pero qué haces acá? No, Popi, yo quería simplemente preguntarte que me des un consejo, porque he hecho algunos contactos con distintos equipos y no sé cuál me conviene para el futuro. Para trabajar. No te estoy pidiendo trabajo ni que me ubiques, no, vos sos piloto, pero le digo, tengo posibilidad con este. Uno de ellos es Coloni en Fórmula 3. Me dice, anda con Coloni. Y le digo, sí, con él tendría que ir mañana a Perugia y hablar con él mañana en Perugia. Y me dice, ¿y cómo vas a hacer para ir allá? No, me voy en tren. Ah, ¿no tenés auto? No, me voy en tren. Y entonces me dice, ¿pero dónde te vas a quedar a dormir? Yo tengo un departamento chico acá, no tengo cama para que te quedes a dormir, si no con gusto, me dice. Y le digo, no, yo me voy ahora a la estación de trenes y de ahí me voy, son las 2 de la mañana, la 1 de la mañana. Me dice, vení, te llevo. Me cargó en el Alfa Romeo que tenía y me llevó hasta la Milano Centrale. Esas cosas son experiencias que son maravillosas porque conocer a esa gente, ver a esa gente, encontrarme con esa gente como el Popi,
y que me tiendan una mano, que me dé un consejo, porque en definitiva fui a trabajar con Coloni, que me dé un consejo ha sido realmente para mí valiosísimo. Al Popi lo volví a ver cuando corría Fórmula 1 con el Brun, que venía a correr acá a Hockenheim, y nosotros hacíamos relleno con el Fórmula 3 alemán. Lo volví a ver un par de veces, pero bueno, después nunca más. Y me gustaría algún día reencontrarme con él y volver a agradecerle por esas palabras que él tuvo. Y bueno, y acto seguido me dejó en la estación de Milán y ahí me tomé un tren y me fui para Perugia. Y en Perugia llegué al pueblo donde tiene el taller Coloni. Él me organizó una habitación en un hotel y ahí me dice, bueno, cenamos juntos en el hotel y mañana te vengo a buscar mañana a la mañana y nos vamos al taller. Bueno, perfecto. Al día siguiente, desayuno, nos vamos para el taller y me mostró todo y me dice, bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos, lo que estamos haciendo, el año que viene queremos hacer Fórmula 3000, tenemos 3 autos de Fórmula 3, bla, bla, bla. Y bueno, le digo, ¿y usted piensa que yo tendría posibilidades de trabajar acá? Que soy todo muy cuidadoso, muy prudente y con media lengua, porque no hablaba italiano. Y él trataba de hablar un poco de español. Y bueno, y así fue que me dice, no, podés empezar a trabajar ahora si querés. Como si quiero. Sí, acá hay que hacer esto, aquello. Bueno, y empecé a trabajar y eso era un miércoles. Llegué el viernes, yo dormía en el hotel, cenaba allí, me pagaba la comida, todo. Digo, bueno, qué bárbaro. Llegué el viernes y ya estaba un poquito deseoso, ansioso y curioso de saber cómo iba a seguir la cosa, ¿viste? Y bueno, y me dice, digo, Enzo, un poco temeroso de que por hacerle la pregunta, que me dijera, se corta todo. Y me dice, le digo, Enzo, ¿puedo seguir trabajando? ¿Qué pensás? Decime, porque no sé nada, aparte no me puedo explicar bien. Y me dice, no, seguro que tenés trabajo acá. Ya, haberte visto trabajar, después de 2 horas de haberte visto trabajar, ya me convenciste de que sos el tipo para trabajar acá. ¡Pum! Esa fue una gran satisfacción también y con él trabajé mucho también, o sea, hicimos mucho hasta el fin del año porque tenía 3 autos, era mucho trabajo. Terminamos ganando el campeonato con Alex Caffi, con un Dallara. Nicola Larín y Marozzo corrían con Martini todavía, pero los modificamos con la carrocería. Me pidió Enzo que le modifique la carrocería, que hagamos que el Martini se parezca más a un Dallara que a un Martini, o sea que le hicimos las panzas distintas, le hicimos el cubremotor también tipo Dallara, todo más perfilado, copiando el auto que en definitiva había diseñado Enrique Scalabroni también, pues ese Dallara del año 85, que fue el primer chasis en fibra de carbono, y desarrollaron la Galería del Viento, en el túnel de viento. Eso fue creación de Dallara y Enrique Scalabroni. Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos.
35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Y bueno, en esa carrera fuimos a participar con Enzo Broni, con su equipo, con Alex Caffi y Nicola Larini. Alex con el Alfa Romeo y Nicola con el Martini y Volkswagen Spies. Ahí fue donde también conocí a la familia Spies, el Spies Tuning, con quien después trabajé muchísimos años, seguimos en buena relación también. Alex Caffi ganó la carrera y de esa manera se consagró campeón europeo. Bueno, terminamos el año bien. Los planes de Enzo era seguir haciendo Fórmula 3 con el equipo, con la sponsorización de Marlboro para Nicola Larini y 3000, Fórmula 3000. Porque él ya lo que veía era la Fórmula 1 en el futuro. Cosa que para mí pintaba bien porque veía que se me estaba abriendo un camino para el futuro en lo que era mi meta final, que era Fórmula 1. Pero por el otro lado me aparece una propuesta en el comienzo del 86 de un alemán, de Horst Schubert, que me ofrece venir a trabajar a Alemania, a Nuremberg, como era un equipo de Fórmula Ford que pasaba a ser Fórmula 3 con 2 chasis Talara, él consideró de que lo mío podía ser importante para volcar mi experiencia con esos chasis en su equipo. Su idea era de que yo pasase a ser jefe de mecánicos, así le enseñaba a sus mecánicos a poner a punto el auto, lo cual para mí fue también un salto de calidad, digamos. Pero había que venir a hablar con el señor aquí. Me vine en tren desde Perugia hasta en Nuremberg, pero no fue tan fácil porque en el camino hubo una tormenta de nieve, el tren se demoró, tuve que ir por Suiza en vez de ir por Austria, fue todo un tema, llegué atrasadísimo y tuve la conversación con este señor, pero para ir en vez de Perugia, Alemania, me fui un viernes a la noche en tren. Pero, ¿qué hacía con mi esposa? Se quedó en el departamento y mi temor era de que Coloni supiera de que yo estaba yendo a Alemania y se pudiera ofender acá. Entonces mi esposa se quedó todo el fin de semana encerrada en el departamento con las luces apagadas, solamente una vela que recibí iluminado, y habíamos organizado todo, comida para que se quedara bien, la infección, todo. Y bueno, y así fue que se quedó hasta que yo volví el domingo a la tarde, y el lunes a la mañana estaba puntual trabajando, muerto, cansado, pero ahí estaba. La conversación con Schubert fue muy positiva. Él me ofreció ser jefe mecánico, me ofreció el doble pago de lo que estaba cobrando con el otro en Italia, y departamento, auto, todo. Bueno, la elección no fue solo por eso, sino porque no solo por los beneficios económicos que podía tener, sino porque vi que había mucho deseo de crecer, y bueno, estar en Alemania o estar en Italia, pensamos que Alemania era algo distinto. Italia era más o menos como estar en la Argentina. Entonces yo me voy a Alemania. Cuando le dije a mi esposa, me dijo ok. Y empezamos a trabajar en el equipo de Fórmula 3. Fue un trabajo muy, muy exigente porque era poner en pie un equipo en poco tiempo y con 2 chasis nuevos, con motores Spies y con armando un camión nuevo, dando forma al taller,
la oficina, todo nuevo, o sea, de cero. Que trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y más de una vez me pregunté, ¿habré tomado la decisión correcta? Porque los italianos a las 6 de la tarde andiamo a casa. Y bueno, pero rindió su fruto, porque la idea de Horst Schurben era que Víctor Rosso, que había corrido con él el año anterior en Fórmula 2000 y habían ganado el campeonato, y continuara en Fórmula 3 con él. Pero tenían que conseguir dinero, porque lógicamente el equipo era nuevo, no tenía sponsor, nada. Entonces Víctor tenía que conseguir una cierta suma y no daba señales de vida. Entonces el alemán estaba un poco ya preocupado y yo también preocupado, porque digo, si este me trajo porque va a venir un argentino, porque un piloto argentino, y porque yo le puedo hacer también por el idioma y todo eso, puedo hacer un favor o beneficio, como Víctor no confirmaba, entonces ya me entré a preocupar porque digo, uy, me gané en banda. Un día me dijo, no, quédate tranquilo, pues si Víctor no viene, yo te mando con vos, te quedas aquí conmigo, no hay problema. Pero gracias a Dios, Vichy confirmó y lo tuvimos de piloto en el año 86 corriendo el campeonato alemán de Fórmula 3. Una vez más, la genialidad argentina. Cómo reparó ese escape, cómo le permitió eso abrir los ojos por el ruido que hacía con el martillo de Enzo Coloni, que estaba en unos boxes más allá, le permitió a Rafa Calafell entrar en un equipo de Fórmula 3. El gesto de Popi Larrauri, las enseñanzas de Enrique Scalabroni con el efecto suelo. ¿Ustedes entienden la genialidad argentina hasta dónde llegó? Una vez más menciona a Tullio Crespi como uno de los maestros que tuvo. Realmente esos detalles pequeños pero tan valiosos que tiene la trayectoria, en este caso técnica, no deportiva, aunque mezclado con lo deportivo por supuesto, de un argentino que triunfa en el exterior, da orgullo realmente. Y en este momento en el que está funcionando también Agustín Canapino en su debut en Indy, que Nico Barrone nos contó la semana pasada cómo llegó a ser piloto oficial Corvette, que Franco Colapinto está descollando en la Fórmula 3 internacional y tantos otros talentos que están intentando llegar, tenemos que volver a rescatar esa capacidad del argentino de sacar un plus, siempre algo extra y llamar la atención. Martín Sacán es el socio de Maxi Palocini, no quería dejar de mencionarlo, en la apertura lo obvié y realmente es una injusticia porque ambos hacen Motorius y empezarán a compartir este contenido que fabricaron, que produjeron ellos en Frankfurt junto a Rafael Calafell para que lo tengamos en la pantalla de P1. Y el agradecimiento de siempre, absolutamente eterno, de siempre, Alejandro de Brito, es levantar el teléfono y decirle, vos tenés una foto de Lavante con efecto suelo que hizo Scalabroni, dame un segundo, al ratito estaba. Gracias Alejandro, nuestro Mesías, porque esa contribución hace que podamos visualizar historias que si no quedan solamente en un relato. La semana que viene Calafell empieza 1986 trabajando con Víctor Rosso como piloto, van a pelear el campeonato de Fórmula 3 alemana, después Rosso se irá como piloto oficial de Volkswagen al Bertrand Scheffer, el equipo oficial que acababa de ganar con Chris Ising en el campeonato del 85, pero no le irá tan bien, y sí en cambio le irá muy bien al equipo en el que queda Rafa Calafell, con Bernd Schneider como piloto para ganar el campeonato del 87. Después seguirá toda su carrera deportiva hasta el presente, que es cuando retirado ya prácticamente, hace trabajos de consultoría muy valorados, se sentó un rato delante de la cámara de Motorius para que P1 también tenga al detalle esta rica historia. La semana que viene los esperamos aquí. Gracias por el apoyo de siempre, por darle seguir al canal de YouTube que siempre contribuye. Los esperamos dentro de una semana aquí. Hasta entonces.